Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo ya las 5:03 de la tarde, les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la TASI, hoy con un gran grupo de invitados conformado por el Comité de Cuidado Integral y de Bioética. Y para dar inicio a este maravilloso seminario, le damos bienvenida a la doctora Eugenia Orsola. La doctora Eugenia Orsola es pediatra intensivista, actualmente trabaja en el Hospital de Niños del Roberto del Río, en Santiago de Chile. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos los que están conectados y también a los expositores de este seminario o este webinar. Primero, bueno, este seminario, como ustedes bien saben, trata de la humanización en UCI, pero principalmente se van a abordar aspectos respecto al cuidado tanto de los pacientes que son atendidos, pero también del equipo, con el lema de cuidando el cuidado intensivo. Entonces invitamos a nuestra primera ponente, que es la doctora Sandra Lizarraga. Ella es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Silanoa, tiene especialidad en pediatría de la misma universidad, su especialidad de medicina del enfermo pediátrico en estado crítico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en humanidades en la Facultad de Medicina en la misma Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en humanidades en salud. Es médico adscrito además en terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y nos va a exponer a continuación acerca de calidad y humanización. Adelante, Sandra. Hola, buenas noches, muchas gracias, buenas tardes. Pues vamos a empezar la ponencia y gracias a la organización por medio de SLACIP para la presentación de la misma. Y pues como dijo María Eugenia, vamos a hablar de calidad y humanismo. Entonces empezaría al revés, hablando de humanismo para la calidad, ¿no? Cuando hablamos de humanismo, pues siempre debemos de pensar que la medicina nace profundamente humanística, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre cuando estemos viendo el lado del enfermo es donde aprendemos a identificar y desentrañar los síntomas y los signos de las enfermedades. Y obviamente, como profesionales de la salud, acompañamos en este proceso de enfermedad para su recuperación o para su muerte. Entonces, cuando hablamos de humanismo en las terapias intensivas, pues tenemos que tener este concepto también de deshumanización y esto o del actuar deshumanizado en estas áreas. ¿Por qué? Porque estamos pensando que este desarrollo científico y tecnológico que se han llevado a cabo en las terapias intensivas, pues obviamente nos hace como más fríos. Y cuando hablamos de humanización, pues tenemos que tener en consideración todos estos aspectos multidisciplinares del cuidado. Es como devolver al paciente y a sus cuidadores este centro de atención y obviamente sin olvidar esta parte de la autonomía, tanto del paciente hasta la edad correspondiente, pero también de sus familiares y también de los profesionales de la salud. ¿Sí? Entonces, finalmente tenemos una responsabilidad moral tanto de los padres como de los profesionales de la salud. Cuando nosotros estamos pensando en esta parte de la humanización, pues es un concepto muy amplio. ¿Por qué? Porque abarca esta presencia de los familiares en las terapias intensivas. Son las famosas terapias intensivas de puertas abiertas. También hablamos de la presencia y participación de los familiares en el cuidado del paciente, ya sea antes, durante y su egreso después de terapia intensiva. Esta comunicación, sobre todo para mantener esta relación médico-paciente y familia, para la toma de decisiones, siempre buscando el bienestar del paciente, pero también el bienestar de los trabajadores de la salud. También podemos hablar desde el punto de vista de la humanización, pues de esta prevención y manejo y seguimiento del síndrome de los poscuidados, del síndrome poscuidados intensivos, y no debemos olvidar la infraestructura en la cual estamos trabajando cada uno de nosotros. Y esta infraestructura pues va desde la privacidad que pueden tener cada uno de los pacientes, como el bienestar ambiental, cuidando las áreas de iluminación para ver si es de día, si es de noche, tratando de tener luz natural dentro de estas áreas,
o desde el control de la temperatura o tener algunos distractores dentro de las terapias intensivas para los pacientes, ¿no? Y cuando no se puede hacer esto, pues bueno, también ayudar en el cuidado al final de la vida. Entonces, ¿cómo podemos hablar de humanismo y calidad de atención? Pues casi todo lo que buscamos con una o con otra forma es la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Entonces, esto es un compromiso moral, sobre todo cuando estamos hablando de la calidad de los sistemas de salud. Pero cuando nos referimos a calidad en los sistemas de salud, pues estamos hablando del desempeño. Obviamente va a ir de acuerdo a las normas en las intervenciones consideradas como seguras que vamos a hacer durante el paciente y que deben de estar al alcance de las sociedades en cuestión y que tienen esta capacidad de producir un impacto en la mortalidad, en la morbilidad, en la discapacidad e incluso hasta la malnutrición. Cualquiera de estos enfoques pues va a generar ciertos indicadores que son elementos fundamentales que nos permiten de alguna manera conocer el punto de partida y las mejoras logradas durante este proceso. Y cuando hablamos de calidad, pues tenemos, según la OMS, varias características de esta misma, que estamos hablando de eficaz cuando proporcionamos estos servicios basados en evidencia y a quienes lo necesiten. También si es algo seguro de los procesos que tenemos que hacer para evitar daños a las personas y obviamente hacia dónde va el cuidado del paciente, ¿no? Pero entonces aquí ya tenemos dos principios de bioética implicados, ¿no? Uno sobre la beneficencia, ¿no? Y cuando hablamos de este cuidado o el centrado en las personas, cuando es de acuerdo a lo que está necesitando el paciente o los pacientes o la familia, vamos a ir respetando sus valores, los valores individuales. Entonces, para esto, pues tenemos que aprovechar todos los beneficios de la atención médica y que tenga una atención de calidad dentro del sistema de salud en el cual nos estemos desempeñando y sobre todo para que el tratamiento pueda ser oportuno, equitativo, integrado y eficiente, ¿no? Y cada uno de estos tiene sus características como reducir tiempos de espera, pero de acuerdo a las necesidades del paciente, porque a veces nos imponen ciertos tiempos, pero eso puede influir en no un tratamiento seguro o por hacerlo por la rapidez para cumplir tiempos pueden estar definidos, puede producir algunos inconvenientes durante la atención al paciente o que tengamos tiempos que nos retrasemos en la implementación de algún proceso, llámese intubación, o reanimación, y entonces pueden tener efectos dañinos, ¿no? Y obviamente que este concepto de equitativo, pues nos habla de la calidad con la cual se debe de dar y que también sea independientemente de la edad, del género, de la etnia o la ubicación geográfica, independiente también de la situación económica. Y obviamente tiene que estar integrado para que toda la gama de servicios de salud que podamos mantener, pues, o proporcionar en el momento en que se lo necesita el paciente, puede ser de primero, segundo o tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar y optimizar todos los recursos disponibles para evitar malos usos de ellos. Entonces, cuando hablamos de calidad y de bioética al mismo momento, pues vemos, ¿no? Cuando hablamos de eficacia, efectividad y eficiencia, pues podemos estar hablando del principio de beneficencia, optimización, pues podemos hablar de varios principios, ¿no? Como el de beneficencia, no maleficencia y justicia. Aceptabilidad, pues, y accesibilidad y legitimidad, pues vemos desde la vulnerabilidad, hablando de la accesibilidad para algunos pacientes que pueden tener sus necesidades bien cubiertas y también el trato digno a estos pacientes, también respetando la autonomía de cada uno de ellos hasta donde sea posible, de acuerdo a la edad, ¿no? Y del otro modo, manteniendo una relación pues, tripartita, ¿no? Que es médico, familia y el paciente cuando se puede. Y de equidad, pues estamos viendo este principio de justicia relacionado, ¿no? Con la bioética. Entonces, cuando hablamos de este triángulo de calidad y de poderla hacer de una manera integral, que nos lleve probablemente hasta crear políticas públicas, entonces el triángulo de la calidad tiene
parece que son dos triángulos, pero es un tercero incluido al juntar los dos, ¿no? Entonces, al tener la parte médica, la parte administrativa y la parte de bioética, la parte médico-clínica, donde habla de cuestiones de asistencia, pues están las estructurales, que va relacionada con la infraestructura y el equipamiento que tenemos, los recursos materiales, insumos y fármacos, y los recursos humanos, que en la actualidad, pues ya no solamente es el intensivista y la enfermera, sino una cuestión transdisciplinaria en la cual tiene que incluirse pues desde rehabilitadores, desde psicólogos, trabajadoras sociales, otras disciplinas, radiólogos, o sea, todas las disciplinas en las cuales que están trabajando dentro de la terapia intensiva y que a veces no solamente las consideramos parcialmente, sino que tienen que estar todas integradas para la atención del paciente y para darle una calidad. Y desde la parte administrativa, ¿no? Que habla de las cuestiones funcionales o de la gestión administrativa, donde desde los recursos humanos se van a dar ordenamientos y se tienen que sustentar en bases o en normas legales para poder implementar esta necesidad dentro de las terapias intensivas, ¿no? Desde cuestiones psiquiátricas, rehabilitadores, como ya lo había mencionado, ¿no? También ver la sostenibilidad y cómo se van haciendo estos flujos funcionales, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de la bioética, en donde la cuestión administrativa casi siempre está relacionada con la administración de recursos o la disponibilidad, pero también desde la parte clínica en cómo vamos a utilizar y cómo vamos a hacer los procesos para que sean de calidad y de implementarlos dentro de las terapias intensivas. Entonces, todos estos indicadores que de alguna manera casi todos los hospitales los tenemos como infecciones asociadas a catéter, a sondas urinarias, no a eventos adversos, a infecciones de las vías respiratorias, traqueondobronquitis, neumonías asociadas a los cuidados de la salud, úlceras, extubaciones no programadas, pues vamos a tener con la ayuda, si tratamos de tener este tipo de ayuda con los padres en la atención al paciente, pues podemos, pues disminuir quizá en la cuando movilizamos a los pacientes, pues menos efectos en las úlceras de presión y todo, ¿no? Entonces, sí es importante establecer estas sesiones de morbimortalidad para ver en qué podemos mantener este equilibrio entre lo que es la calidad de la atención y las cuestiones bioéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante identificar este famoso punto de inflexión que tenemos, porque sobre todo en los pacientes crónicos que nos pueden llegar a las terapias intensivas y que son complejos en toda la patología que tienen, o los mismos pacientes que hacen esta cronicidad dentro de las terapias intensivas, tenemos que establecer este punto de inflexión. ¿Por qué? Porque durante la evolución de la enfermedad podemos trabajar en esta prehabilitación y habilitación, pero cuando llega este punto de inflexión, que es otra parte, otra etapa de la vida del paciente, en donde tenemos que volver a adaptar todos estos objetivos terapéuticos para tratar de tener el mejor interés para el paciente, ¿no? Y a veces esta evolución de la enfermedad nos va a constatar después de este punto de inflexión la progresión y la irreversibilidad del proceso. Y entonces ahí tendríamos que adecuar todas las medidas y establecer lo que es la proporcionalidad terapéutica para que no implementemos tratamientos futiles y obviamente no llevemos a unas situaciones de desproporcionalidad terapéutica. Entonces, ¿qué vamos a observar en la actualidad? Que a veces tenemos un retraso en la adaptación de planes y de los objetivos sanitarios y sobre todo que sea de una manera más integral. Y cuando hablamos de prehabilitación, que es lo que tenemos que estar cuidando antes de entrar a las terapias intensivas, que es esta preparación anticipatoria del paciente para un procedimiento, para una cirugía, cuando ya está adentro, o esta habilitación que podemos dar como un acompañamiento con un desarrollo integral de las diferentes disciplinas, hacer un tratamiento transdisciplinario lo mejor posible tanto para la salud y la enfermedad. Y sobre todo en la rehabilitación, después de las terapias o durante la estancia en las terapias intensivas y después de ello, tratar de recuperar las funciones perdidas, ya sea porque no se usaban los músculos, por ejemplo, y que se rehabilite de forma temprana,
o para rehabilitar las secuelas de accidentes o de las mismas patologías. Lo que sí es que a lo largo de la vida es como un continuo indispensable en todo plan de salud que debemos de tener establecido dentro de las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades que pueden ser tan complejas, en un momento de la vida podemos tener un ajuste de tratamientos, ya sea para los pacientes que tengan poca respuesta a los tratamientos o de no iniciar o no instaurar un tratamiento y establecer cambios de estrategia en algún momento de la evolución del paciente. Entonces, si nosotros tenemos este equilibrio en la calidad de atención desde la estructura donde estamos considerando los pacientes, las personas y la organización de salud en la cual estamos, ya sea pública o privada, el saber hacer estos procesos y trabajo en equipo y sobre todo la comunicación entre los equipos de trabajo de salud, pero también tener esta comunicación con los mismos padres y con el paciente, pues obviamente vamos a tener resultados y estos resultados estarán influidos en la satisfacción que van a tener los pacientes y los trabajadores de la salud, ¿no? Y obviamente lo que nos importa es la calidad de vida de cada paciente que pasa. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar en cada una de nuestras instituciones cuál es la vulnerabilidad institucional, porque esta vulnerabilidad que tenemos puede ser también una vulnerabilidad para los pacientes por las deficiencias que podemos tener, ya sea administrativas o dentro de los cuidadores que estamos a cargo de los pacientes. Entonces, esta vulnerabilidad de los prestadores, pues obviamente vamos a tener pérdidas en el desempeño, pero también vamos a tener desventajas. Si nosotros identificamos tanto la vulnerabilidad institucional a los pacientes y a los prestadores de salud, pues obviamente lo que vamos a hacer es que estas condiciones e identificación, digamos, de las fallas, para tratar de mejorar la calidad, pues ahí es donde van implícitas todas las actividades bioéticas, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos tenemos que enfocar? Pues en la atención centrada en la familia, considerando al paciente, en las mejoras de procesos, donde las cuestiones tecnocientíficas e incluso morales, que después las van a mencionar en esta misma plática, pues vamos a tener una mejora continua, que siempre es la que debe ser nuestra meta para evitar muertes prevenibles, pero también de tratamientos desproporcionados. Entonces, en esto es donde vamos a tratar de mantener este equilibrio entre las cuestiones técnico-científicas, pero también las cuestiones morales, ¿no? Donde va incluida la bioética. Pero también nos puede servir para tener un reconocimiento de los éxitos que ya hemos tenido o que tenemos en cada una de nuestras áreas, compartirlos e incluso considerarlos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ir más allá de la elaboración teórica o del discurso. Siempre tenemos que llevarlo a la práctica clínica, ¿no? Integrar esta parte del saber hacer y el ser, porque como dijo Bettina en alguna ocasión y en su artículo, dice, la meta es la misma, única y sinérgica, que cada niño reciba oportunamente los cuidados integrales necesarios para su desarrollo idóneo en su contexto biopsicosocial, para proveer la mejor calidad de vida alcanzable a un costo razonable para la sociedad en la cual vive. Y pues con esto les dejo pues este pensamiento en el cual podamos integrar de alguna manera cada uno de nosotros este proceso, ¿no? De calidad de atención con las cuestiones bioéticas, ¿no? Relacionando estos principios, al menos los más conocidos, pero también considerando estos principios europeos en donde va incluida la integridad, la vulnerabilidad, obviamente la autonomía y la dignidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Las preguntas vamos a responderlas al final, ¿no es cierto? Todas juntas. ¿Sí? Entonces, bueno, agradecer esta presentación que como tú bien dijiste, ¿no es cierto? La UCI actualmente está orientada a más que solamente lograr sobrevida. Nuestra meta es la calidad de vida en las mejores condiciones posibles y para eso las dimensiones que contemplamos son más que los aspectos meramente técnicos. Por eso estamos en un comité de cuidados integrales y bioética y en esta oportunidad, como tú resaltaste bien, la importancia de la gestión
de todos los aspectos que medimos de los procesos, los indicadores que no son para darnos más trabajo los intensivistas, sino que son para medirnos y compararnos en el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, a continuación, el doctor Luis Pedroso, lo presento, quien es supervisor y coordinador del CTI de niños del Hospital Regional Salto ACE de la República Oriental del Uruguay, quien nos va a presentar estrategias para mejorar la calidad asistencial. Adelante, doctor Pedroso. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Kenny por la presentación. Bueno, yo voy a continuar un poco la charla que comenzó Sandra hablando de cómo integrar la calidad a la bioética, pero sobre todo voy a hablar de algunas estrategias o más bien acciones para mejorar la calidad asistencial en nuestras unidades de cuidados intensivos. Como nosotros sabemos, la métrica diaria, los indicadores que nombró Sandra, nosotros los construimos en una realidad del día a día, ¿no? Pero siempre, aunque nuestra calidad asistencial sea buena, vamos a tratar de alcanzar un estándar superior que nos permita mejorar progresivamente y así dar mejor calidad. Pero existe una brecha. Esa brecha está generada por el ambiente de la UCI, porque es un sistema complejo, con mucho personal, con transiciones de personal, con terapias sensibles al tiempo, ¿no? Dispositivos, tecnología que son falibles, la sobrecarga de información que manejamos muchas veces, las variaciones en los cuidados que nos imponen nuestros niños. Y bueno, lo que tenemos que buscar es de superar esa brecha, tratar de reducirla, y para eso se necesita un liderazgo fuerte. Pero no se trata solamente de un liderazgo de médico o de un liderazgo de enfermería, sino que tiene que haber un compromiso institucional. El equipo de gestión de la institución de donde nos desempeñamos tiene que favorecer ese liderazgo fuerte y tiene que dar apoyo a eso. Un objetivo grande que tiene que tener el liderazgo, es construir en el día a día un modelo mental compartido. La percepción, comprensión o conocimiento sobre un proceso que se comparte entre los miembros del equipo a través de la comunicación es de lo que se trata, ¿no? Los modelos mentales compartidos requieren un conocimiento organizado y colectivo de los miembros de un equipo, que son los elementos clave necesarios para un desempeño eficaz del mismo. Y ya está demostrado desde 1992 que los equipos que tienen las mejores performances son aquellos que han logrado desarrollar un modelo mental compartido. Y para ello vamos a hablar de los cinco, brevemente y en forma rápida, de los cinco dimensiones que tenemos que buscar implementar en el día a día para lograr esto, ¿no? Para lograr un modelo mental compartido. La primera es la dimensión del equipamiento y la tecnología. Y esto lo que quiere decir es que todos los integrantes de nuestro equipo asistencial tienen que conocer, ¿no? Desde su perspectiva y desde su rol, ¿verdad? Todos los equipos y la tecnología que se disponen en la unidad, ¿verdad? La segunda dimensión es la ejecución de los procesos clínicos asistenciales y todos los procesos que involucran el día a día en la unidad, y que en la cual cada uno de los integrantes del equipo tiene que conocer su rol, ¿no? Cómo se integra y cómo interactúa. Y esa es la tercera dimensión, la interacción dentro del equipo de todos los integrantes. Cada uno debe saber cómo se comunican. Y acá la comunicación es que se torna importante, ¿ah? Porque hay que desarrollar un lenguaje en el cual todos seamos capaces de hablar de lo mismo cuando nos dirigimos unos a otros dentro del equipo. La cuarta dimensión es la composición. Se trata de el autoconocimiento del equipo y de reconocer y de saber en cada uno de los integrantes cuáles son las destrezas, las habilidades y la experiencia donde mejor se desempeña cada uno para favorecer el proceso. Y la quinta dimensión es la dimensión temporal, que lo que quiere decir es que todos los integrantes del equipo tienen que conocer los tiempos que lleva cada proceso y cómo ejecutarlos, ¿ah? Esto no es fácil, obviamente, pero se hace en el día a día y son las cinco dimensiones que tenemos que atacar. Esto va a permitir hacer que el equipo, ¿tá?, se transforme y logre un trabajo en equipo.
¿ah? Es decir, logre realizar con un conjunto de conductas, acciones, condiciones y actitudes que están interrelacionadas y que van a determinar el éxito en el trabajo o un trabajo cada vez más eficaz. Y un equipo de trabajo efectivo se caracteriza por tener un liderazgo en el cual los miembros del equipo confían en la importancia que le dan a cada uno sus líderes, en los cuales existen roles que son claros, pero de ninguna manera son rígidos. El, el- el comportamiento de los miembros del equipo es un comportamiento de respaldo y de apoyo mutuo, hay una compensación y una retroalimentación entre los distintos integrantes del equipo. También existe una monitorización del rol de cada uno de los integrantes. Esto lo que quiere decir es que los miembros del equipo se entienden y comprenden los roles de cada uno. Y fundamental, la comunicación. Los miembros se comunican frecuentemente de tal forma que son capaces de anticipar al rol, a las acciones de cada uno de los demás, ¿no? Esto, forma de lograr un mejor trabajo en equipo. Bueno, existen muchas herramientas que hay que permiten mejorar el trabajo en equipo. Un ejemplo es el Team Steps, que es un conjunto de herramientas de trabajo, ¿tá? Que se basa en la evidencia y que busca optimizar los resultados sobre los pacientes, mejorando las habilidades de comunicación y el desempeño de trabajo en equipo, ¿no? Tiene cuatro pilares fundamentales que son el liderazgo, algo de lo que ya hemos hablado un poco, la comunicación, que hacemos hincapié, Sandra también ya lo había remarcado, ¿ah? El apoyo mutuo, ¿eh? Y una cosa muy importante que tienen los equipos que mejor trabajan, que es la conciencia situacional. Esto permite mejorar el desempeño con una mejor eficiencia, con mejor productividad, con más seguridad y buscando la excelencia. ¿Tá? Permite un mejor conocimiento compartido de las actividades y de las funciones de cada uno del equipo y del equipo en sí, y por supuesto que genera confianza mutua y hay una orientación del trabajo como equipo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo logramos esto diariamente? Bueno, no es que sea fácil, pero sí requiere y se puede lograr con un trabajo diario, continuo, un trabajo de hormiga, como decimos habitualmente. Y podemos tomar, en este caso, tomé cinco grandes dimensiones o facetas, ¿no? Dentro de nuestra actividad en la UCI, ¿tá? Que es la cultura de confiabilidad, la integración de la familia, optimizar el flujo de trabajo y los procesos, trabajar en redes colaborativas y tomar la investigación como un estándar de cuidado, así como también la tecnología que tenemos y el diseño de la UCI. Estos son aspectos que están entrelazados, son interdependientes y se potencian entre sí y por supuesto que cuanto más de ellos logremos mejorar, mejores resultados vamos a obtener. Vamos a hablar de cultura de la confiabilidad. Se trata de buscar lograr un elevado nivel de seguridad del paciente, lo cual no es fácil en las unidades de cuidados intensivos por el contexto, ¿no? Son unidades de alta complejidad, con riesgos elevados, en la que tenemos que tomar decisiones rápidas con gran cantidad de información. Eso hace que existan unidades de confiabilidad intermedia, unidades de baja confiabilidad y unidades de alta confiabilidad. Las unidades de confiabilidad intermedia, como pueden ver ahí, tienen muchas características, pero tienen el personal informado, los procesos están estandarizados, hay listas de verificación estándar que se cumplen en tiempo real, hay recordatorios, soportes de decisiones, hay algunos entrenamientos de simulación, ¿tá? Hay tareas clave que ya están programadas y asignadas. Eso, ¿tá? En las unidades de alta confiabilidad se va mucho mejorado, ¿no? En las unidades de alta confiabilidad hay un diseño de una organización mucho más sofisticado, con jerarquías, con procesos y equipos integrados. Hay modos a pruebas de fallos, ¿no? Y hay análisis de modos de falla y efectos, los ANFE, en la gestión del riesgo. También hay simulaciones de rutina y se caracterizan por un sólido clima de trabajo, hay una cultura de seguridad y hay una percepción del personal de la seguridad psicológica, pero fundamentalmente cumplen estos requisitos, ¿no? La preocupación por el fracaso, evitan simplificar las interpretaciones, hay un alto desarrollo de conciencia situacional, hay respeto a la experiencia y hay un compromiso con la resiliencia. Y estos son los objetivos que tenemos que buscar para lograr la alta confiabilidad. Son cinco principios, ¿no? Que son esos que recién vimos: la preocupación con los fallos, la renuencia a simplificar interpretaciones, la conciencia situacional, el compromiso con la resiliencia y la deferencia a la experiencia. Estos son
acordes a un alto nivel de seguridad, una seguridad del paciente elevada, que lleva a una elevada calidad asistencial. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos 5 principios para mejorar la alta confiabilidad. El primero, la preocupación con los fallos. Como se puede ver en la foto es el camino del éxito es el camino de los fallos. Es decir, que si nosotros logramos identificar y actuar sobre los riesgos menores, sobre los errores y eventos adversos pequeños, ¿tá? Vamos y vamos a tomarlos como indicadores de potenciales eventos mayores. Vamos a corregirlos en el día a día y mejorar progresivamente los procesos. Cada vez vamos a tener menos errores y sin duda vamos a mejorar la calidad de cada uno de los procesos en el día a día. Entonces se trata de identificar errores, de tener una vigilancia activa, de mantenerse alerta y de evitar ver los errores pequeños como señales de éxito que previenen catástrofes. No, nosotros tenemos que actuar sobre ellos, ¿tá? Y tratar de mejorar. Esto en el día a día, bueno, hay varias formas de mejorarlo, ¿no? Los debriefings inmediatos, post procedimientos urgentes, ¿tá? Estimular el reporte de eventos adversos menores o cuasi eventos, realizar análisis detallado de todas las fallas o todos los problemas que surgen para una mejora continua de los procesos también ayuda mucho. El segundo principio es evitar simplificar las interpretaciones. Hay que evitar la tendencia a restarle importancia a los problemas, sino que tenemos que considerar todas las diversas perspectivas y todos los aportes que nos pueden hacer las partes involucradas en el proceso. Aquella frase de que siempre lo hemos hecho así, eso tenemos que olvidarnos de eso. Nunca tenemos que aferrarnos a esa conducta, sino que hay que tratar de determinar para cada fallo dónde, quiénes, qué, cuándo y por qué pasó. Tratar de realizar análisis causa-raíz para cada uno de los problemas que tenemos, donde vamos a poder determinar la causa y vamos a tener el efecto que ha tenido. Y en el día a día se trata de eso, ¿verdad? De tratar de aplicar análisis multidisciplinario para toma de decisiones y sobre todo para realizar conclusiones y evitar atribuir a una causa única errores y eventos adversos. El tercer principio para mejorar la confiabilidad es la conciencia situacional. Se trata de tener en cuenta todo lo que sucede cuando estamos realizando un proceso o una acción dentro de la UCI. La conciencia situacional es clave para prevenir error y mejora mucho la performance. ¿Tá? Se trata de entender el todo como una acción, perdón, entender el todo de una acción, ¿tá? Los detalles que hacemos hacen la diferencia, estar alerta a las condiciones cambiantes, reconocer la interconexión que hay entre distintos procesos, entre distintas áreas o entre distintos aspectos. Y estar muy atentos a todas las acciones que conforman estos procesos. Por ejemplo, si vemos la foto de la enfermera trabajando, tiene que estar atento a los monitores, a las bombas que tiene atrás, a la respuesta del niño, ¿tá? Y eso es lo que nos va a ayudar en el día a día a mejorar, a evolucionar y a adecuar constantemente los protocolos y pautas de trabajo, disminuyendo los posibles fallos y los posibles errores. En forma amplia, ¿cómo podemos mejorar la conciencia situacional? Bueno, tomando grandes aspectos, por ejemplo, en la comunicación. Nosotros tenemos que determinar cómo se realiza la comunicación, quién se comunica, con qué frecuencia, quién está implicado en el proceso. Y eso, por ejemplo, en las transferencias de responsabilidad asistencial, en los pases de guardia o en las transferencias de información de un paciente de un lado a otro en las derivaciones, hay herramientas para la comunicación, ¿no? Aplicación de los checklists, de la técnica de CEPART, cuando hacemos órdenes verbales de repeat and back, ¿tá? Después, lo otro es la planificación. La planificación ya se trata más de la gestión de la unidad. No tenemos que pensar a corto, mediano, largo plazo, cuáles son los posibles problemas que pueden surgir con determinada situación, cuáles son los escenarios alternativos y qué interdependencias juegan un papel. Por ejemplo, monitorizar las condiciones de la unidad del hospital cuando estamos cerca de las epidemias de invierno, que por lo menos acá en Uruguay, hasta este año que nos vacunábamos contra el virus inicial respiratorio, las hemos tenido. Pero nosotros sabemos si el servicio de emergencia pediátrico comienza a saturarse de pacientes, si la sala de pediatría se llena de pacientes respiratorios, es obvio que vamos a tener una saturación y no vamos a tener cupos en la unidad debido a que va a haber más pacientes respiratorios. Conociendo esa situación previa, podemos tomar medidas para mitigar esto, ¿verdad?
Y finalmente también podemos mejorar un área que se llama, que podemos denominar visualización. Hay una frase que viene en la industria japonesa que es go to Jimba, que quiere decir ir a jugar o ir al lugar de los hechos. Implica evaluar la información de los problemas y de los procesos a través de tus propios ojos, es decir, ir a ver qué es lo que sucede en el lugar que pasa la acción. Eso va a ayudar a mejorar la estructura y la interrelación entre los elementos. Un ejemplo de eso son usar mapas mentales y de conocimiento para cada uno de los procesos claves, ¿tá? Definir con códigos de color las distintas alertas y las distintas situaciones que pueden surgir y utilizar también esquemas de horarios para tener claro los tiempos en cada proceso. El cuarto principio para mejorar la confiabilidad, el compromiso con la resiliencia. Ser resiliente no implica que a pesar de eventos graves mantengamos la asistencia tal cual veníamos y sigamos trabajando. No, eso no debemos hacer. Ser resiliente implica que el equipo tiene que reaccionar, corregir, actuar, tratar de superar las dificultades y mejorando los procesos que se van presentando sin dejar de lado los objetivos. En el día a día, bueno, enfatizar el trabajo de equipo con una perspectiva multidisciplinaria siempre. Lo otro, fomentar la flexibilidad del equipo para que se adapte a los cambios en la carga de trabajo. Es obvio que nosotros tenemos que reforzar los horarios donde hay mayor carga de trabajo y los periodos del año donde hay mayor carga de trabajo para que el equipo se sienta fortalecido y disminuir los errores y mejorar y mantener la calidad de los procesos. Y una cosa y un detalle importante en esto de la resiliencia es incluir la capacitación en la gestión de eventos adversos en el personal de la UCI. Cuando el personal comprende cómo se gestiona el riesgo, qué implica gestionar y manejar todos los datos de eventos adversos, es decir, que no se trata de buscar una culpa, por ejemplo, sino que se trata de buscar dónde se produjo el fallo que indujo al error para mejorar ese proceso y eso va a redundar en una mejora de la calidad asistencial. El quinto principio para mejorar la fiabilidad es el respeto o la deferencia a la experiencia. Se trata de utilizar la experiencia apropiada independientemente de la jerarquía. Muchas veces es necesaria la rotación de expertos según sea la situación que se presente y fundamentalmente es descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, los padres pueden ser los expertos en algunas áreas, ¿no? Ellos tienen una visión del niño y ven aspectos que nosotros no vemos. ¿Tá? Segundo, fomentar la autoconciencia del equipo, es decir, el equipo tiene que conocer cuáles son las habilidades y destrezas de cada uno de sus integrantes y son los que tienen las mejores destrezas para determinadas situaciones los que tienen que determinar y definir las decisiones en ese momento. Y por supuesto que también esto implica, por ejemplo, en las rondas multidisciplinarias, la participación activa de enfermería, de terapia respiratoria, farmacia, psicoterapia, de los padres y no solo de los médicos que están trabajando. Bien, una vez que hablamos de la confiabilidad, vamos a hablar un poco de la integración de la familia en el día a día. Es importante que nosotros, o sea, que el equipo, que la unidad, sea consciente de la experiencia de la familia y del paciente en nuestro servicio. ¿Ah? De eso nosotros vamos a obtener mucha información que nos va a ayudar a mejorar. Tenemos que recordar a este aspecto que los tres principales factores que determinan la experiencia del paciente y su familia son la comunicación con el equipo asistencial, cómo se da esa comunicación, la coordinación de la asistencia con los especialistas, con los procedimientos, por ejemplo, una cirugía, o con la imagenología, cuando el paciente requiere de estudios en los cuales tenemos que llevarlos a otros sectores del hospital y volver a traerlos. Y, por ejemplo, ¿no? Y fundamentalmente, el tercer punto es que deben que sentirse respetados y valorados. A esos tres aspectos le dan mucho valor, tanto, sobre todo la familia y también el paciente cuando corresponde. Para integrar a la familia hay condiciones necesarias, ¿no? Por supuesto, la disposición de la familia para participar y colaborar, ¿ah? Y del otro lado, la voluntad del equipo asistencial, ¿ah? Con un entorno que dé apoyo, como dijo Sandra en su presentación, ¿no? La privacidad, las áreas adecuadas, etcétera, para todo lo cual se requiere de una política hospitalaria para ello, ¿ah? Y las competencias o atributos que tiene que tener el equipo asistencial son clave. La comunicación atraviesa transversalmente una gran cantidad de nuestros procesos y de nuestras competencias clínicas, ¿no? Y la comunicación debe estar dirigida a evitar conflictos, a buscar una relación de confianza, de fraternidad y de solidaridad.
el respeto y la compasión también son de gran importancia. Esto tiene consecuencias que son la mejora en los resultados de la calidad de vida posterior de los niños. ¿Por qué? Porque durante su internación en la UCI promueve la seguridad, disminuye el costo de la hospitalización, reduce la duración de la estancia, aumenta el confort del niño y su familia y, por supuesto, potencia los valores humanistas. Existe evidencia de sobra que todo esto impacta positivamente en la calidad de la atención y mejora notablemente los resultados y la calidad de vida posterior de los niños y su familia. Otro aspecto, optimizar el flujo de trabajo y optimizar los procesos clave. Hay que desarrollar y estandarizar los procesos claves utilizando las mejores prácticas basadas en la evidencia. Los rounds clínicos diarios, la transferencia de información, los procesos de transferencia de cuidados, los procesos de medicación, los accesos vasculares, control de infección, el ingreso y el egreso de pacientes. Todo esto hay herramientas ya conocidas, de las cuales simplemente les voy a nombrar, que nos permiten mejorar, ¿no? Las listas de verificación para accesos vasculares, o por ejemplo para el mantenimiento del carro de emergencia, ¿tá? Que es clave, ¿tá? En las técnicas de SEBAR para los procesos de transferencia de responsabilidad asistencial en los pases de guardia, ¿no? La derivación de pacientes, el estar entrenado en el repeat back cuando damos órdenes verbales durante los procedimientos urgentes, procedimientos de briefing y de debriefing para procedimientos urgentes, ¿no? Y, por ejemplo, aplicar scores para valorar niveles de sedación y analgesia, para disminuir la abstinencia, para disminuir el delirio, que sabemos que tienen un efecto directo sobre eh, la estadía del paciente, sobre los costos y sobre la calidad posterior de recuperación y el síndrome post-UCI. Y yo siempre hago hincapié en esto, en que el proceso de medicación es el proceso donde más se producen fallos y eventos adversos en la atención. Se lleva más de casi el 40% de todos los fallos. Y eso implica que tenemos que prestarle especial atención y proporcionar espacios libres de perturbaciones para procedimientos de alto riesgo, como preparar la medicación, ¿no? Que en muchas de nuestras unidades aún se hace, en otras tienen otros mecanismos para eso. Y en todas estas cosas tenemos que considerar el factor humano. Finalmente, un último aspecto que voy a tratar rápidamente, ¿no? Son las redes colaborativas y la investigación como un estándar de cuidado. Las redes colaborativas son redes de múltiples centros que permiten alimentar de forma colaborativa una base de datos. Eso permite un análisis que luego nos va a dar resultados que podemos comparar, ¿tá? Eso nos va a llevar a permitir hacernos un benchmarking con centros de referencia que estén dentro o fuera de la red y establecer así buenas prácticas clínicas para mejorar nuestros procesos asistenciales. Un ejemplo de esto es la red pediátrica de Latinoamérica, que muchas de las unidades en Latinoamérica formamos parte y que nos ha permitido compartir prácticas y mejorar los resultados. Para terminar esto, voy a recordar un artículo del profesor Zimmerman, del profesor Carcillo, entre otros, que salió publicado en el Pediatric Clinical Care del 2016, que establecía la investigación como un estándar de cuidado en el pico. Y ellos hacen hincapié en estas frases, en el concepto del modelo de investigación como un estándar de cuidado, en el concepto de redes de investigación para facilitar estudios multicéntricos y, fíjense esto, que si cada ingreso a la UCI se considera una oportunidad potencial para participar en la investigación, entonces eso lleva a mejoras en la calidad de atención en la UCI y, por supuesto, mejores resultados centrados en el paciente. En suma, nosotros vamos a tener que, la institución va a tener que fortalecer un liderazgo médico de enfermería que nos permita construir un modelo mental compartido, en el cual la comunicación juega un rol fundamental para lograr un trabajo en equipo que permite mejorar la confiabilidad, o sea, al buscar la excelencia en la seguridad del paciente. Seguramente nunca la vamos a alcanzar, pero siempre vamos a estar disminuyendo progresivamente los errores y mejorando los procesos, lo cual asegura una mejor calidad. Integrar la familia, ¿ah?, a través de un trabajo en equipo y trabajar la familia como integrante del equipo. Mejora los procesos claves con la estandarización de los mismos. Integrarnos a redes colaborativas y que la investigación sea un estándar de cuidado. Cuantos más de estos aspectos, mejores resultados vamos a tener. Y lo mejor de todo esto, y que hago hincapié, es que es bueno porque mejora todo. Es bonito porque uno logra mejorar la forma de trabajar y es barato.
Ninguna de estas cosas que hablé implica comprar equipamiento de alto costo, implica usar medicación especial. Lo que implica es una práctica en el día a día, teniendo líderes que la lleven adelante y un equipo que se convenza de que estas cosas logran mejorar la asistencia. Finalmente, para terminar, esta es parte del equipo, gran parte del equipo que forma parte del CTI de niños y recién nacidos. Nosotros estamos en Salto, 500 kilómetros al norte de Montevideo, en Uruguay, y somos vecinos a nuestra hermana República Argentina. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Pedroso. Realmente muy motivadora su ponencia. Nos hace ver aspectos que a veces en la práctica diaria no vislumbramos y que finalmente son múltiples dimensiones en las cuales debemos trabajar, pero que finalmente convergen en una mejor calidad de atención para el niño. Y realmente logramos, niño y su familia, y logramos ponerlos en el centro de nuestro quehacer. A continuación, voy a presentar al doctor Francisco José Cambra, quien es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Es además profesor del Instituto Borja de Bioética, también en Barcelona, y máster en bioética. Él nos va a presentar una ponencia sobre distrés moral, tema muy relevante, pues va directamente al equipo humano, que finalmente somos los que estamos atendiendo, también somos personas, ¿no es cierto? Y es muy relevante toda la repercusión que tiene en nosotros nuestra gestión, nuestro trabajo en UCI, para poder finalmente atender bien a nuestros pacientes también. Así que Muy muchas bien. gracias, doctor Cambra. Muchas gracias, Kenny, por la presentación, y muchas gracias al comité y al SLACI por brindarnos la oportunidad de este workshop. Luis, tendría que dejar de compartir la pantalla para que pueda compartirla yo. Eh, Increíble, pero no lo puedo hacer. A ver. Ahí no. Doctor, tiene que ir abajo donde salen los participantes, el Sí, micrófono, hay una parte que dice compartir pantalla. Lo presiona y Sí. ahí dice dejar de compartir. Ahora ya ahora podría. sí. Sí, Ahí sí, dejé de compartir. sí, perfecto, Luis, gracias. Ahí está, bien. Perdón, pido disculpas. Nada, ningún problema. Adelante. Muy bien, pues como ¿se veía bien la presentación? Sí. Como decía Kenny, en este contexto de humanización, pues no debemos olvidar a nosotros, ¿no? No debemos olvidarnos de nosotros, de los profesionales sanitarios, ¿no? Después de la pandemia COVID, ha existido un interés creciente por intentar discernir qué situaciones pueden tener consecuencias negativas para nosotros, ¿no? Para todos los profesionales sanitarios que estamos implicados en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y dentro de este contexto, pues una de las cuestiones fundamentales es lo que se denomina distrés o desasosiego moral, que es lo que trataré a continuación. Debemos distinguir esto de la fatiga por compasión y del burnout o del desgaste profesional. En cualquier caso, el nexo común que tienen es que estas tres entidades, por decirlo de alguna manera, pueden tener consecuencias negativas sobre todos nosotros, ¿no? Muy brevemente, la fatiga por compasión son aquellas emociones negativas que se generan al ayudar a los demás. Puede aparecer de una forma más o menos abrupta y las formas de presentación pues ya las conocemos: agotamiento físico, irritabilidad, desesperanza, etcétera, ¿no? El síndrome de burnout es un agotamiento laboral, que es un estado de agotamiento emocional que pues, podemos sufrir desde el punto de vista físico y psicológico cuando tenemos detrás una trayectoria profesional pues, muy prolongada, ¿no? Y en cambio el distrés moral es otra entidad, es diferente. En el distrés moral el profesional sabe lo que tiene que hacer, que cree que elige la opción más adecuada, pero no puede llevarla a cabo por algún tipo de restricción, ¿no? Y eso es algo pues, muy característico y que veremos los rasgos más sobresalientes
a continuación. Es diferente del problema o dilema moral, ¿no? Que es cuando nosotros pues tenemos que elegir entre acciones potencialmente en conflicto y esto pues nos plantea un problema si son varias opciones las que tenemos o un dilema si es entre dos opciones, ¿no? Esto es diferente del distrés moral. También es diferente de la tristeza que podemos sufrir pues cuando pues tenemos la pérdida de un paciente o tener que soportar situaciones emocionales más complicadas, ¿no? Debemos a Andrew Jameson, un psicólogo y filósofo que desarrolló su labor en la Universidad de Nebraska, que definió esta entidad en profesiones sanitarias, ¿no? Lo define como el dolor o angustia cuando se conoce la acción éticamente correcta a realizar, pero existen limitaciones reales o percibidas que impiden al profesional llevarla a cabo, ¿no? Fue un hito, fue muy interesante esta presentación porque además definió este concepto en el año 84 y lo describía en los profesionales de enfermería, ¿no? Y quizá pues, denotaba la rebelión, ¿no? de los profesionales de enfermería cuando tenían que pues, asumir decisiones que no podían tomar estos profesionales y que iban en contra de sus principios morales, ¿no? Luego revisitó todo este tema en el año 2017 y, bueno, pues constató que el problema había ido en aumento y que, por supuesto, se había extendido a todos los profesionales sanitarios y que no se circunscribía exclusivamente a los profesionales de enfermería, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que pueden darse? Bueno, pues muchas veces son cuestiones jerárquicas las que impiden que uno actúe como cree que debiera hacerlo, las políticas institucionales y la legislación, obviamente, agendas administrativas, algo muy importante, pues la escasez de recursos, ¿no? El personal inadecuado, camas insuficientes, esto es algo que vivimos, ¿no? Sobre todo los intensivistas de adultos cuando la pandemia COVID, ¿no? En la que pues realmente se hicieron tratamientos subóptimos, conductas pues que no eran las más adecuadas porque pues no teníamos suficiente personal, no tenemos suficiente camas, recursos, etcétera, ¿no? Hoy me voy a ceñir más sobre todo a cuando el distrés moral se genera después de desarrollarse divergencias, ¿no? Divergencias con otros profesionales, divergencias con las decisiones de los pacientes o decisiones con las familias y los padres, ¿no? Que es lo que con mayor frecuencia nosotros podemos encontrar. Como os decía, está inicialmente descrito en profesionales de la enfermería, aunque pues, ya la bibliografía hoy día pues, recoge esta problemática en todas las profesiones sanitarias, ¿no? Indudablemente, y lo que nos atañe más a nosotros, pues tiene una gran trascendencia en el ámbito de los cuidados intensivos. No es un terreno abonado. Ahora, con lo que nos comentaba Sandra y Luis, pues podemos ver que es un terreno en el que pueden aparecer fácilmente estas cuestiones. Son instalaciones especializadas en las que hay una atención médica avanzada. Desarrollamos un trabajo estresante y emocionalmente exigente y obviamente pues tenemos pues morbilidad y mortalidad y esto nos confronta pues con desafíos éticos y en un trabajo, una situación de atmósfera pues más tensionada, ¿no? Por supuesto no podemos dejar de lado que puede existir este tipo de problemas y existe este tipo de problemas en otras especialidades, pero nos ceñimos más al ámbito de los cuidados intensivos. Tienen bibliografía al respecto, los tres primeros hablan de enfermería, los otros ya pues van hablando de afectaciones en el ámbito pediátrico y en el ámbito del adulto, simplemente para recalcar la importancia de toda esta problemática, ¿no? Y vamos a analizar algunas situaciones en las que pues, es fácil que desarrollemos este distrés moral o esta angustia moral. Y sobre todo es algo que nos planteamos cuando tenemos que realizar o que realizamos tratamientos que consideramos desproporcionados, ¿no? Muchas veces conseguimos una supervivencia con secuelas muy importantes y con una grave afectación de la calidad de vida y esto muchas veces nos genera este disconfort, nos genera todos estos problemas de angustia moral de una manera muy evidente, ¿no? Con el inicio de los cuidados intensivos en los años 60, 70, pues entramos en una época de quizá un optimismo un tanto desorbitado, ¿no? Y en la que el imperativo tecnológico, es decir, hacer todo aquello que podíamos hacer, nos llenaba, por decirlo de alguna manera, de alegría, ¿no? El hecho de poder intentar hacer todo lo que era posible médicamente, ¿no? Obviamente
vimos que esto era un error y que pues las técnicas de mantenimiento de las funciones vitales, que en la mayoría de ocasiones son sumamente beneficiosas, en otras podemos darnos cuenta de que después de todas esas múltiples intervenciones médicas conseguimos únicamente o diferir la muerte o conseguir una supervivencia con gravísimas secuelas, ¿no? Y esto pues es claramente generador en muchas ocasiones de este distrés moral, ¿no? En ese sentido es importante el desarrollar un enfoque hablando de tratamientos más de proporcionalidad. Sandra ya ha tocado esta cuestión, ¿no? Debemos de hacer en todo momento aquello que es más proporcionado para el paciente, ¿no? Más que ordinario y extraordinario. Cuando hablamos de ordinario y extraordinario, pues estamos pensando en el tratamiento en sí, no estamos pensando en el paciente, ¿no? Extraordinario, pues puede ser pues colocar a un paciente en ECMO, una ventilación muy agresiva, y en cambio no consideramos extraordinario pues una perfusión endovenosa o el hecho de ventilar a un paciente con ventilación invasiva. Y en cambio puede estar claramente desproporcionado. Por lo tanto, si hablamos de proporcionado o desproporcionado, estamos hablando del paciente en sí, de sus circunstancias, y esto nos puede ayudar a disminuir ese distrés, esa angustia moral cuando tengamos que tomar decisiones. Muy importante no sacralizar el valor vida, no tenemos que defender la vida biológica, ¿no? Y hemos de alejarnos de ese imperativo tecnológico, ¿no? Yo si puedo prolongar esta vida voy a hacerlo. Obviamente es entrar en una situación errónea y que no debemos entrar en ese tipo de panorámicas, ¿no? ¿Qué motivos pueden hacer que seamos pues, muy proactivos a la hora de mantener tratamientos, ¿no? Y de caer en esas situaciones en las que los tratamientos que planteamos pues, puedan ser desproporcionados? Bueno, estamos en una situación en la que hoy día estamos tratando muchas enfermedades raras, ¿no? Y el afán de investigador, el hecho de intentar pues, mantener con vida muchos pacientes, de llegar a diagnósticos, de llegar incluso a tratamientos, a veces pues, que son muy desesperados, puede hacer que seamos muy proactivos, ¿no? Hemos conseguido cronificar muchas patologías y esto es algo que obviamente es bueno, ¿no? Enfermos cardiópatas, enfermos con afectación neurológica que hace unos años perdíamos con mucha mayor facilidad, hoy día los podemos mantener, ¿no? Pero hemos de tener mucho cuidado también con valorar qué es lo que cronificamos, ¿no? Y esto, pues Sandra y Luis ya han esbozado algunas cuestiones en relación con esta problemática. Hoy día las técnicas son mucho más fáciles de realizar, la gastrostomía, la traqueotomía, la ventilación invasiva. Es frecuente que tengamos pacientes con ventilación invasiva pues, o traqueotomizados en sus propios domicilios, ¿no? Y esta facilitación de estas técnicas pues, hace que algunas veces pues, las prodiguemos con excesivo entusiasmo, ¿no? El valorar parcialmente al enfermo, ¿no? Tiene una gravísima afectación neurológica, pero nosotros pues no lo valoramos desde ese punto de vista y valoramos pues otros aspectos, ¿no? No haciendo una valoración adecuada, ¿no? O estos conceptos, hemos conseguido tanto con este paciente que nos cuesta mucho renunciar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay factores emocionales considerables, como la instauración de tratamientos futiles ante la pérdida de un paciente. Esto nos puede condicionar porque es un fracaso profesional, evidentemente. Esto nos genera distrés moral y nos genera dolor. Y que el hacer todo lo posible genera una seguridad, ¿no? Hemos hecho todo lo posible. A veces esto puede ser pues balsámico para el paciente, fundamentalmente para la familia, ¿no? Pero que puede llevar también a conductas erróneas, ¿no? Esta proactividad por parte de los profesionales también la podemos ver en las familias, ¿no? Y puede estar pues, basada en mensajes poco realistas de la enfermedad, que los damos nosotros, los propios profesionales, ¿no? Luego los medios de comunicación que tratan con excesivo entusiasmo ciertos avances médicos, ciertas consecuciones desde el punto de vista científico, ¿no? Y que son, pues dan demasiado pábulo a mensajes demasiado optimistas, ¿no? Esto también se recoge en Internet o en las redes sociales. A veces encontramos a papás que tienen esperanzas de mejoría y curación poco fundadas, ¿no? A veces están esperando un milagro, con lo cual pues es muy difícil aceptar la muerte, ¿no? Y que pues nos emplacen a utilizar tratamientos que nosotros podemos considerar futiles y que pues, nos causa distrés moral hacerlo, pero que a veces nos podemos ver obligados a mantener este tipo de tratamientos, ¿no?
También, obviamente, una de las circunstancias de los ámbitos que tenemos en ese sentido es el rechazo a los tratamientos, ¿no? Sería la otra parte, la otra cara de la moneda, cuando hay renuncia a tratamientos por parte del paciente, de la familia o de los padres, ¿no? Eso también nos puede ocasionar un gran distrés moral, sobre todo si estamos convencidos de que el tratamiento puede ser efectivo. Lógicamente, si nosotros pensamos que un tratamiento tiene unas grandes posibilidades, pues tenemos que ir en contra de la opinión de los padres si no quieren administrarlo, evidentemente, incluso pues acudir al Poder Judicial para llevarlo a cabo, ¿no? Pero es cierto que a mayor incerteza pronóstica, pues mayor peso en la decisión de los pacientes o de sus representantes, ¿no? Contra más incerteza pronóstica tengamos nosotros, más peso tiene que cobrar la decisión y la opinión de los padres o la opinión del propio paciente si está capacitado para tomar esta decisión, ¿no? Eso es algo pues, que no podemos olvidar en ningún momento. Y después permitirme también que abogue por el principio de justicia, ¿no? Ya se ha mencionado, ¿no? Tratamientos pues muy caros, ¿eh? Y la innovación tecnológica mejora la calidad, indudablemente, pero desde luego no reduce los costes de la atención sanitaria, ¿no? Y la demanda de servicios tiende al infinito y cada vez se incrementa la distancia entre lo técnicamente posible y lo económicamente viable. Hoy estamos conviviendo con tratamientos pues, que pueden superar el millón de dólares o el millón y medio de dólares para determinadas patologías que todos conocemos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es factible y es posible que unos sistemas sanitarios de gestión pública pues, puedan sostenerlo, ¿no? No podemos olvidar que dedicar recursos a un determinado enfermo o a un determinado proyecto supone negárselo a otros y como profesionales sanitarios estamos obligados a contemplar esta faceta, ¿no? Desde el principio de justicia. No podemos pensar exclusivamente, como decíamos antaño, no, me preocupa mi paciente y mi paciente, yo voy a hacer todo lo que pueda por mi paciente. Evidentemente que este concepto tiene que prevalecer, ¿no? Pero el hacer todo lo posible por mi paciente, pues a veces es imposible si no pensamos también en una relación adecuada del coste-beneficio, ¿no? Al que también pues, aludía anteriormente Sandra, ¿no? Parafraseando a Bettina, ¿no? Bien, en cualquier caso, podemos plantearnos ciertas estrategias para la reducción de la angustia moral. ¿La angustia moral es negativa per se? Bueno, a ver, tener un cierto grado de angustia moral, pues quiere decir que somos sensibles a la moralidad que impregna cada uno de nuestros actos. Por lo tanto, no tendríamos que intentar abolir la angustia moral. Por decirlo de alguna manera, es un sentimiento bueno, que es un termómetro que nos está diciendo que los profesionales sanitarios pues, somos sensibles a la moralidad de todos los actos que realizamos. Por esto, querría subrayar que lo que tenemos que intentar hacer es disminuir la angustia moral, ¿no? Reducir esta angustia moral. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo? Bueno, pues discusiones de problemas y sesiones de debriefing. Luis nos estaba explicando algunos aspectos, ¿no? para relacionados con esta cuestión. Esto, pues, un facilitador se reúne con los miembros del equipo y permite la expresión de frustraciones y sentimientos, algo que es importante hacer y que nosotros, por ejemplo, pues acostumbramos a hacer en el hospital, ¿no? En la consultoría de ética clínica están los comités de ética asistencial, lógicamente, que juegan un papel muy importante, pero también las consultorías de ética clínica, que cada vez están más en boga, pero que, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, pues ya estaban la figura del consultor, ¿no? Igual que en algunos pues, estadounidenses o del norte de Europa, ¿no? La figura del consultor pues, se está extendiendo porque es mucho más práctica, es más fácil de contactar, puede reunirse con los implicados, puede participar en las reuniones multidisciplinares y documenta su acción en la historia clínica, ¿no? Y defiendo la idea de la consultoría ética, pero también dependiendo del comité de ética asistencial. Por lo tanto, no es que contraponga la figura del consultor con el comité, sino que creo que son figuras complementarias y que tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Las rondas de ética preventiva, por ejemplo, en áreas sensibles, ¿no? Que todos podemos valorar, y las unidades de cuidados intensivos son un claro paradigma de esta situación, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Kentucky pues hay más de una página web que se puede consultar y el acceso es muy sencillo, muy interesante, pues hablan de sus experiencias, ¿no? Hay reuniones semanales con un eticista clínico en las que pues, se valora con el equipo multidisciplinar aquellas situaciones
vemos que puede generar problemas, ¿no? Pues hay un niño ingresado en la unidad de cuidados intensivos, que es una patología crónica, que ha recibido muchos tratamientos, que ha tenido diversos ingresos, pues bueno, es un caso índice claro para que lo analicemos cuidadosamente, ¿no? Y apelando a la exposición que nos ha presentado hace unos momentos Luis, ¿no? De intentar pues, aplicar esos ítems que también nos ha desarrollado, ¿no? En las SWOT Rounds, por ejemplo, ¿no? Las SWOT Rounds se iniciaron en Boston. Ken Schwartz, un abogado que falleció de cáncer de pulmón a los 40 años de edad, y él preconizaba y decía, les leo una frase literal, ¿no? Los actos de bondad más pequeños hacían soportable lo insoportable, ¿no? O sea que apelaba a los cuidados, ¿no? A los cuidados que tenían que brindarle los profesionales sanitarios, ¿no? Obviamente estos cuidados, y lo que estamos analizando precisamente hoy, el cuidar este tipo de situaciones, pues puede ser realmente desgastante, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Y así, pues nacía esta idea de desarrollar las SWOT Rounds, ¿no? Que en homenaje, que se denominan así, en homenaje a este abogado que desarrolló toda esta cuestión, ¿no? Y es muy interesante. Entonces aquí lo que se hace pues es rondas específicas en relación a un caso difícil, sobre todo fundamentalmente de final de vida, y como característica es que también agrupa a todos aquellos profesionales que no son sanitarios, ¿no? O sea, que lo hace pues también a los administrativos, al secretario o secretaria de la unidad, etcétera, que también indudablemente están viviendo todo este tipo de situaciones. El residuo moral es un concepto también interesante. El residuo moral son aquellos sentimientos persistentes, ¿no? Después del evento que desencadenó la angustia moral y que podemos vivir todos y que además se pueden acumular con el tiempo. Hemos de tener especial cuidado en los estudiantes y en los profesores de formación, en los residentes de especialidad de pediatría, en los residentes de especialidad de cuidados intensivos, porque ese tipo de vivencias pueden moldear su desarrollo profesional y hemos de estar pues valorando, ¿no? Pues, que ese tipo de situaciones, en según qué etapas de la vida, en profesionales mucho más jóvenes o incluso, pues, como les digo, en los estudiantes, pues pueden ser francamente deleterias, ¿no? Y tampoco debemos olvidar de que nosotros, los mentores, los más expertos, que tenemos que precisamente velar por su formación, si no tenemos resuelto este problema de residuo moral, de que se nos vaya acumulando esta angustia al cabo del tiempo, pues si no tenemos bien resuelto esta situación, podemos perpetuar la tensión ética. Por lo tanto, debemos de estar con ojo a visor para poder tratar esta cuestión, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer además? Pues bueno, la formación en ética, ¿no? Las habilidades y el conocimiento nos van a ayudar a hacer un abordaje adecuado de todos los problemas éticos. En este sentido, quiero recalcar el papel del Comité de Ética Asistencial, que nos va a ayudar en los análisis de casos, promoviendo también la formación para los profesionales, ¿no? Pero la formación en ética es muy importante y conceptos como el que de conciencia, como el que hablaba Luis, en el entorno de mindfulness, pues también pueden ayudarnos mucho a analizar estas cuestiones, ¿no? Y aprender a deliberar, sobre todo, ¿no? Que es la forma fundamental de tratar los problemas en ética, ¿no? Es ponderar argumentos a favor y en contra de alguna proposición, no es hablar, ¿no? Es un procedimiento técnico que requiere pues todo nuestro esfuerzo en este sentido, ¿no? El ponderar argumentos a favor y en contra de alguna proposición. Y, por supuesto, no olvidarnos de los valores. ¿Qué es valioso para el paciente? ¿Qué es valioso para los profesionales? ¿No? Y esto es medicina pues, basada en los valores y centrada en el paciente, como comentabas al principio, es algo fundamental, ¿no? Y no olvidarnos, por supuesto, de las virtudes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es importante en nuestra profesión, ¿no? La escucha atenta, la actitud dialogante, la empatía y un grado mayor, que es la compasión, la delicadeza, el respeto a la confidencialidad, a la intimidad, la honestidad, la veracidad, ¿no? Y la hospitalidad en el sentido de excelencia también, la hospitalidad de hacer que nuestros pacientes pues, se sientan como en su casa, que los padres de los pacientes se sientan como en su casa. Ya ha hablado Sandra de la importancia de las estructuras en las unidades de cuidados intensivos para facilitar toda esta cuestión, pero en este concepto de hospitalidad tenemos que poner el concepto de excelencia técnica, ¿no? De excelencia en todos los aspectos de lo que vayamos a llevar a cabo, ¿no? Y al final se trata de crear un clima ético adecuado que nos va a ayudar, un poco en la línea de lo que decía Luis, a tener un marco de actuación que nos permita una toma de decisiones clínicas adecuadas
con integridad profesional y que podamos afrontar los problemas éticos de una manera reflexiva y colaborativa en el seno de los equipos, ¿no? Esto va a generar relaciones de confianza y también poder dar expectativas realistas a los padres y a nuestros pacientes, ¿no? Y esto nos va a ayudar a prevenir el distrés moral sin ninguna duda, ¿no? Así pues, debemos estimular a los profesionales para que cuiden su salud mental y física, porque de esta manera vamos a mitigar los efectos del distrés, tanto en la vida personal como en la profesional, ¿no? Y quiero acabar esta exposición pues, recalcando esta cuestión que es sumamente importante, ¿no? No podemos hablar de humanización de nuestras unidades de cuidados intensivos si no nos cuidamos nosotros. Y para eso, pues manejando de manera adecuada el distrés moral, vamos a conseguir un bienestar de todos nosotros, de los profesionales y, por supuesto, y ese es el objetivo fundamental, de la calidad del servicio que seamos capaces de ofrecer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cambre. La verdad es que una ponencia súper inspiradora que nos devuelve un poco al centro de lo que es importante para poder entregar cuidados de calidad, el autocuidado y también ser generoso y trabajar en equipo. Hay veces que alguno de nosotros estar atento también al equipo, a los miembros del equipo, los distintos integrantes, los distintos profesionales. A veces, si uno puede estar sintiendo este distrés moral, estar atentos también a eso y apoyarnos mutuamente. Eso es súper importante, ser generosos y empáticos y compasivos, no solo con los pacientes y sus familias, sino que también con nuestros compañeros de trabajo. Hay una pregunta desde la audiencia. Nos pregunta el doctor Roberto Jaborniski. Bueno, plantea excelente conferencia y pregunta que ¿en qué lugar pondrían la opinión de las familias? ¿La consideran tan importante como las opiniones de los profesionales? No, Sí, bueno, responde Luis. Sí. empiezo y tú terminas. Seguro que Sí, terminas tranquilo. mejor que yo. Yo empiezo. Es una muy buena pregunta. Hoy Roberto me hizo un comentario que hizo en el grupo cuando vio las charlas, que fue muy interesante y que tomó el guante. Y Roberto preguntó, nos dijo o me sugirió que faltaba la opinión de la familia, o sea, la opinión del otro lado dentro de estas tres ponencias y que íbamos a hablar del grupo. Y sí, es verdad, falta la opinión desde el punto de vista de la familia. Tomamos el guante y en los próximos webinars vamos a integrar la opinión de la familia en los aspectos que vayamos a hablar. Bueno, desde el punto de vista de la importancia de la familia para la decisión, yo creo que tenemos que, en la realidad y desde el punto de vista ético, estamos en una situación de autonomía subrogada, ¿verdad? O sea, el niño no es competente para definir, los que deciden son los padres, son los decisores, o los decisores en ese momento sí no son los padres, son los tutores, etc. Yo creo que Francisco quedó muy claro cuál es el peso que tiene la decisión. Y el peso que tiene para equiparar a lo técnico es a medida de que la evidencia científica tiene menos valor, importancia o certeza, mayor capacidad de decisión van a tener, o sea, mayor importancia tiene la decisión de los padres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que acordar una cosa, cuando tratamos de tomar una decisión junto con la familia, junto con los padres, y siempre tenemos que tener en mente eso, que lo importante es el beneficio del niño y que no siempre el beneficio del niño coincide con el beneficio de los padres o lo que quieren los padres, ya sea por error o ya sea por otra circunstancia. Y los encargados de salvaguardar la beneficencia y evitar el daño somos nosotros, somos los médicos, es el equipo asistencial. Entonces, esa creo que es la importancia que tenemos que darle a la familia dentro de la decisión. No sé qué opinan Sandra, y Francisco, pero eso era lo que quería decir. Sí, no, totalmente de acuerdo, nada que añadir a lo que tú comentas, Luis. Nosotros somos los garantes de la salud del principio de beneficencia, ¿no? Lo que es cierto que, claro, habrá momentos en los que la situación pues será compleja y allí pues tenemos que valorar qué es lo importante para la familia y qué es lo importante para nosotros
y nunca intentar imponer nuestros valores, ¿no? Pero como has dicho tú, pues contra más claro tengamos que algo es beneficioso para el niño, nuestra obligación es defender esa opción. Sin duda. Sandra. No se te escucha, Sandra. Siempre ha existido este tipo de conflicto, ¿no? Para eso está esta parte de la comunicación, que es muy importante con los padres e incluso con el paciente, hasta donde su autonomía se lo pueda permitir. Porque bien lo dijo el doctor Cambra, hay ocasiones en que uno propone, pero los padres rechazan el tratamiento, ¿no? Entonces, no es solamente hasta dónde los padres quieren llegar con digamos, este principio de autonomía, digamos, este paternalismo médico hacia un lado y ellos empezar a tomar las decisiones, ¿no? Y hay decisiones que incluso se toman desde el punto de vista legal. Pues para eso existen estos métodos de deliberación, como bien mencionó el doctor, en el cual se tiene que establecer. Si usted me dice, la pregunta es, ¿a qué nivel los pongo? No, yo creo que no hay niveles, depende de la situación en la cual nos encontremos, es en la decisión que se va a tomar, ¿no? Y esta decisión, cuando existe una muy buena relación, una muy buena comunicación y se va llevando a los padres con la información adecuada para que ellos vean la evolución y si se va a llevar cuando no tenemos una opción de curar a este tipo a los pacientes, pues obviamente le podemos ofrecer en el acompañamiento, por eso necesitamos otras disciplinas, ¿no? O hay ocasiones en que nosotros, como profesionales de la salud, no aceptamos las decisiones incluso de los pacientes, sobre todo los adolescentes, los que tienen enfermedades crónico-degenerativas, llámese cáncer, llámese nefro, problemas renales o problemas pulmonares que son crónicos los pacientes y que tenemos que establecer como profesionales de la salud en qué estadio de la enfermedad está el paciente. Porque ahí es donde nosotros, como dijo el doctor Cambra, hay situaciones en que las decisiones son médicas y que tenemos que decidir aplicar lo que se tiene que aplicar, pero hay ocasiones en que los padres dicen hagan todo hasta el último minuto, pero nosotros somos los que vamos a saber cuándo vamos a parar ese último minuto, ¿no? Y cuándo le vamos a ofrecer soluciones de acompañamiento, ¿no? Entonces es muy difícil poner o establecer o generalizar un nivel de atención, un nivel para darle la importancia a los padres. Yo creo que esta es una comunicación, de ahí es donde se ve esta cuestión de centrar en la familia y tomar decisiones de forma tripartita. Eso es lo que yo opino. No sé si exista alguna otra pregunta por ahí. Y Saray de la Salet de León pregunta acerca de tu presentación, Sandra, que mencionaste sobre políticas públicas con respecto a la humanización de las terapias intensivas. Su pregunta es si hay ya planes de alguna política pública puntualmente en México. Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa, no existe una política pública tal cual. Es una política, ahorita el gobierno actual dice una política de atención a todos y gratuidad de la salud. Pues esa es a donde se quiere llevar, ¿no? Pero esta atención de calidad y de gratuidad, pues va a depender también de esta parte de la estructura, ¿no? Los dineros, ¿no? O sea, la estructura que yo tengo, las instituciones de salud, los insumos que yo tengo para atender esa institución. O sea, la idea es muy buena de llevar atención gratuita a toda persona en el país, pero el problema es que podemos tener estructura, pero no podemos tener insumos, podemos tener digamos, pues el área, pero no tenemos profesionales de la salud adecuados, o sea, más bien en ese momento que cubran todas las necesidades de esa población. Entonces, hasta donde yo sé, una tal cual de
cuidar y establecer de alguna manera a terapias abiertas o terapias, digamos, pues con mayor o mejor infraestructura que las que tenemos, ¿no? O sea, al menos mi hospital es un hospital de los años 70, entonces no hay ni ventanas hacia el exterior, ¿sí? Entonces, la creación de nuevas terapias intensivas, pues debe de incluirlas, pero no las incluye, al menos en la norma oficial que tengamos. Está muy encaminada a los insumos de radiología, de laboratorios y todo, pero todo lo demás, la parte humanística no se deja ver. No sé si en España o en Uruguay exista. O en En, Chile, ¿no? sí, en Uruguay lo que tenemos, por ley no hay nada reglamentado, pero sí hay de hecho, hay una innovación en humanización cada vez mayor y sobre todo en la integración de la familia. Este, Nuestra unidad es abierta, no tiene horarios, los padres forman parte, los que desean y los que pueden del equipo, trabajamos en conjunto con ellos y la clave, y creo que es lo que tenemos que llevarnos de acá, es la comunicación. La comunicación es una competencia transversal que atraviesa todos los procesos, ¿no? Y que es lo que o empeora o mejora. Una buena comunicación hace que el proceso asistencial sea de mucha calidad, mientras que podemos darle todos los insumos, toda la atención técnica que precisa un paciente, etcétera, pero si no tenemos una buena comunicación, al final la experiencia va a ser, por lo menos no todo lo positiva que podría ser. Y creo que esa competencia de saber comunicarnos, tendríamos que saber más cuando nos recibimos de médico acerca de comunicación. Y la bioética también, ¿no? Forma parte de... Sí, sin duda, ¿no? Esta cuestión de la bioética yo creo que nos puede ayudar porque de ahí emanan muchísimas cuestiones. De hecho, Claro. toda esta concepción de humanización, ¿no? De apertura de las UCIs, bueno, etcétera, pues ha brotado también y apoyado por la ética, ¿no? Sí, en nuestro país hoy día prácticamente todas las unidades pediátricas son abiertas las 24 horas del día, ¿no? Con diferentes normativas, etcétera. Y luego hay normativas de apoyo de unidades de cuidados intensivos de nueva construcción, pues se apela pues, a que tengan luz natural, etcétera. Lo que ocurre que, claro, hay muchas estructuras que están hipotecadas porque son unidades de cuidados intensivos pues, en hospitales a lo mejor pues, antiguos, etcétera. Entonces ahora sí que se está acometiendo pues, una renovación de muchos centros, pero a diferentes ritmos, ¿no? En función de la situación económica de cada región, ¿no? Y para que pueda llevarse a cabo esta cuestión. Pero creo que es un proceso irreversible y como decía Luis, sí que hay una enorme sensibilidad por todos los programas de humanización, ¿no? Que es un término que a veces discutimos con Betina que no acaba de convenceros porque yo creo que siempre hemos sido muy humanos, ¿no? Todos nosotros, pero la verdad es que es difícil luchar contra Es esa como tendencia. cuidados paliativos. Es como Sí, cuidados exactamente. paliativos. Y yo creo que hay que acostumbrarse, Sí, sí, sí. yo creo que hay que acostumbrarse, es así que se llama y listo, como Sí, cuidados críticos se llama cuidados críticos, la sí, sí. humanización es humanización y los paliativos son paliativos. Exactamente. Sí. Tenemos que admitirlo así, pero sí que hay una gran sensibilidad y esto es muy, muy de agradecer, ¿no? Y de hecho, en esto se están mirando también las unidades de cuidados intensivos de adultos, que han sido siempre muy, muy cerradas en este sentido, pues empieza a haber cada vez más esta sensibilidad, ¿no? De hacer las unidades abiertas. Hay una cuestión cultural también de las familias. A nosotros nos pasa todos los días cuando ingresa un paciente que tenemos que le explicamos que pueden estar todo el día, Ujú. que están abiertos, que tienen que estar adentro junto con y nos dicen, pero esto no es así. Cuando tuve a mi padre en el CTI, bueno, pero Ah, eso es diferente. sí, Eso es diferente. Nosotros somos exactamente. así. Sí, Cuesta, implica todo un cambio cultural porque naturalmente la gente piensa que
que no, que como que es un ambiente cerrado, que es algo que importa solo, o sea, que involucra solo a los médicos y que ellos van de visita. Y no, siempre le decimos lo mismo, siguen siendo su hijo, usted sigue cuidándolo junto con nosotros, y bueno, es todo un intercambio. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La comunicación y más comunicación. Exactamente, sin duda. Yo quería agregar que hay dos temas relevantes a la hora de la participación de las familias en las UCI y de la implementación de las políticas públicas. Una es la infraestructura. Como dice Sandra, en Chile también depende mucho de eso, que de repente no hay la forma de que un padre acompañe en forma cómoda y digna todo el día a un paciente, pero se ha avanzado en eso también. Y lo otro es la resistencia al cambio. O sea, Sin duda. ya hay evidencia muy importante de la relevancia de la participación de los padres en los cuidados. O sea, nos previene muchísimas cosas, el delirio, etcétera. O sea, para empezar a hablar. Entonces, ya hay evidencia que es irrefutable y muchas veces somos, más que la familia, los profesionales No, los cuales no. somos un poco Nosotros. resistentes a ver el Es, cambio, a aceptar que esto es así, que vino a quedarse y que está demostrado que es bueno, porque si fuera que a alguien se le ocurrió, pero en realidad hay evidencia. Sin Eh, duda, es sí. así, es así. En nuestra unidad, cuando lo implementamos ya hace unos cuantos años, siempre hubo una preparación previa, se habló, pero bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, a partir del lunes. Hay que fijar Ya, una fecha. Exacto. Al que le gusta, y al que no le gusta, bueno, tendrá que aprender y tendrá que acostumbrarse a estar con los padres y tendrá, pero incluso pasa del lado de los padres, ¿no? Es decir, explicarles que es importante que ellos estén cuando se hace un procedimiento, es importante que son ellos que van a acompañar mucho mejor que nosotros al niño cuando se los está puncionando, para ir a cosas simples, ¿no? Cuando se los está puncionando y ese tipo de cosas. Pero hay que poner fecha, sí, se hace. Chau. bueno, y Sí, lo otro tiene que que haber un cambio ahí desde la cuestión administrativa hasta el personal, ¿no? Que está más en contacto ahí con los bebés, ¿no? Y acostumbrarnos como profesionales de salud a, pues, a decir que no ocultamos nada, ¿no? Que los niños, los padres pueden estar ahí de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo en lo que nos corresponde como profesionales de la salud. Y sí, como dice de María Eugenia, ya hay mucha evidencia sobre la movilización temprana, sobre los padres que estén ahí, desde sacarlos de la cama lo más pronto posible, incluso intubados los pacientes, ¿no? Que los carguen los padres y todo eso, la evolución es mucho mejor. Pero pues bueno, es un largo camino que todavía tenemos. yes. Hay un otro comentario de Diana Bravo que nos habla sobre el tema de autonomía subrogada y refiere que es importante recalcar en el personal de las UCI que los padres no pueden cargar con el peso de la decisión, por ejemplo, si se reanima o no un paciente. Esto debe ser una decisión en conjunto, entre paréntesis, clave la comunicación, en la cual se lleva una decisión en consenso en la que prime el interés superior del paciente y no la firma de los padres en un momento de angustia. Nos comienza Sí, un poco. totalmente, Estoy sí, de acuerdo con ella. sí, sí, Es un estoy de acuerdo. clásico, ¿no? Sí, es una situación muy paradigmática, ¿no? Pero bueno, ya lo ha comentado también Sandra y Luis, ¿no? Hay una serie de cuestiones que la decisión pues queda en el personal sanitario, ¿no? Que a la hora de realizar tratamientos que consideremos fútiles no existe una obligación, ¿no? Lo que ocurre que Así es. siempre de hablar con los papás, ¿no? Lo que ocurre que buscamos siempre el consenso, porque en un clima como el que preconizaba Luis y Sandra de confianza, etcétera, pues es muy importante que vayamos conjuntamente, ¿no? Pero hay una serie de líneas rojas pues, que se tienen que establecer, ¿no? Y como decía muy bien Sandra, pues en función de las decisiones tenemos que buscar esos niveles, ¿no? Pero para nosotros es fundamental el que las familias decidan y lo que también es muy importante cuando tomamos decisiones de adecuación o de limitación, que los padres no se sientan jamás responsables de esa decisión, sino que nosotros Claro. debemos de sobrellevar el peso de esa decisión, tenemos que ser los profesionales, ¿no? Y ayudar a los padres a tomar la decisión. No es, oiga, usted decide que vamos a limitar, incluso hay personas que preconizan el que se firme un papel de limitación. Nosotros estamos francamente en contra de eso, ¿no? De ayudar en la decisión y de asumir la parte
de carga moral asumirla nosotros. Todas las decisiones son un proceso, no son decisiones de un momento ni de un determinado estado clínico en ese instante. Y es un proceso basado en el diálogo, en la dinámica de comunicación que hubo con esa familia desde que ingresó y en tener claro, como dijo Sandra, la información que se intercambia, buscando los momentos para cada cosa, ¿no? Y la familia nunca debe llevarse la carga de las decisiones, jamás. Puede participar y tiene que quedar claro que tienen la oportunidad de decir su opinión y que muchas veces vamos a respetar sus valores y lo que pretenden y lo que desean. Pero también ellos tienen que comprender claramente que la decisión pasa por el equipo médico, ¿no? Y que es quien asume la responsabilidad. Clínica me refiero, ¿no? Sí. A mí personalmente me gusta mucho y me encuentro que es muy motivante y un verdadero desafío el tema de las decisiones compartidas, que finalmente es una construcción. Se construyen las decisiones compartidas basadas en una relación de confianza, ¿no es cierto?, con la familia, con el niño, y en ese sentido es como un desafío para lograr un equilibrio, porque se tiende a llevar a los extremos, ¿no es cierto?, o que el equipo decida todo, o que la familia decida todo, como pedir una carta en un restaurante, lo que quiero, ¿no? Sí. Y la verdad es que no es así, o sea, no hay que olvidar que la expertise que aportamos cada uno de los que formamos parte de esta relación es en distintos ámbitos. Nosotros probablemente podemos aportar mucho en cuanto a indicación y pertinencia desde el punto de vista técnico y científico, pero finalmente la familia, particularmente los niños crónicos, tienen mucho que aportar a la hora de sus valores, sus preferencias, sus temores, Es, etcétera. Entonces yo creo que es una construcción que no es fácil, que no estamos acostumbrados, es nuevamente. que es en esos aspectos en que la familia es la experta, ¿no? Ahí la familia es la experta. Bueno, muy bien. Creo que terminamos, Yael. Sí, Hay Said, un nos comentario que estaba. quiero responder a alguno de ustedes que dice que Edwin Cantillano nos Ujú. pregunta cómo convencer a autoridades para mejorar el ambiente de atención en nuestros países y deja muchos saludos. Sería la última pregunta. Muy bien. Ah, No sé, Mauricio, ¿no? Un abrazo desde aquí. Sí. Bueno, yo creo que las autoridades sanitarias tienen que ser conscientes, ¿no?, de la importancia de todos estos procesos, ¿no?, de la apertura de las UCIs, etcétera, y de aplicar normativas que fomenten estas cuestiones, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo creo que es algo consustancial, ¿no?, a la medicina actual y la medicina pediátrica actual, que se contemplen pues los derechos de los niños. Al final es esta cuestión y de las familias, ¿no? sí, Yo un creo que punto muy también, importante aquí en lo de la justificación desde el principio de justicia distributiva, sobre todo, a los administradores, si a uno les habla de los gastos, costos y beneficios de implementar un proceso, obviamente el proceso y toda la mecánica del proceso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero cuando les justificamos de alguna manera qué es lo que puede beneficiar y cuánto se pueden ahorrar, créeme que eso les gusta y tratan de mejorarlo, pero tenemos que prácticamente trabajar todo el proceso nosotros, de alguna manera. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas de la audiencia que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias al doctor Francisco, a la doctora María Eugenia, a la doctora Sandra, al doctor Luis por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer haberlos tenido acá y realmente un seminario maravilloso, pues con muchas preguntas y con muchas dudas a futuro de cómo afrontar todo esto. De igual forma, los queremos invitar para nuestro próximo seminario en 15 días y no olvidarles que para el 2025 tenemos nuestro congreso de las LACIP en Mérida, México. Muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. A ustedes muy buenas noches también. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. chao. buenas noches, muchas gracias.